Arratsaldeon, muy buenas tardes, 9 minutos para las 4 de la tarde, estamos aquí en directo con todos ustedes para contarles toda la actualidad que a mis compañeras no les ha dado tiempo. Muchas cosas de las que vamos a hablar, algunas de recomendaciones, cuidados, como qué hacer con los ojos, cómo cuidar los ojos en este verano con tanto calor y con estos baños en playa y piscinas. Eso lo veremos en la segunda parte, y también unas recomendaciones sobre el tema de nuestros mayores, de cómo les vemos y ellos cómo nos ven y cómo actúan. Bueno, esto por otra parte. El AVE, un tramo inaugural de Madrid a Burgos. ¿Llegará en algún momento a Bilbao? Pues está previsto que sí, pero como que no, Pero bueno, hoy se ha inaugurado un tramo del AVE Madrid-Burgos, como les decimos. Luego veremos las imágenes y hablaremos también mucho de economía y también de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID. Vamos a empezar con interés general, que es la huelga de metro. Ya saben que tuvimos una jornada de paros el martes y volvemos a tener otra jornada de paros. Se ha producido esta mañana en el mismo horario, de 6:30 a 9:30, a las 6:30 de la tarde volverá a repetirse hasta las 9:30 de la noche. Los sindicatos, en concreto el de UGT, que es el que nos ha mandado la nota, dice que se mantienen los paros porque no hay avances, en su opinión, en la última reunión de negociación del convenio, lo cual significa que ya para agosto han previsto otras 11 jornadas de paro. Pero además los miembros del comité de empresa del metro se van a concentrar mañana viernes en la estación de Urduliz a las 11 de la mañana para protestar por una agresión a una trabajadora precisamente de la estación de Urduliz de Metro Bilbao. Por tanto, nuevos paros y concentración mañana en Urduliz a las 11 de la mañana. Y nos hemos sorprendido con la subida de los tipos de interés. El Banco Central Europeo, estábamos esperando la reunión del Consejo de Gobierno, ya saben, el que preside Christine Lagarde, a la que vamos a ver en unos instantes, porque iba a anunciar la subida de tipos de interés. Todos esperábamos que esta subida fuera a ser de 25 puntos, y aún así nos parece una burrada. Y sin embargo han sorprendido con una subida de 50 puntos básicos, o sea, de 0 a 50, la primera subida desde el año 2011. Así que el tipo de interés para las operaciones de financiación se situará en el 0,50%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 0% y la de facilidad de préstamo el 0,75%. Como les decimos, la primera subida de tipos desde la crisis de deuda en el año 2011. El Banco Central Europeo cierra la era de los tipos negativos, algo que nos parecía impensable antes de esta gran recesión, pero que se ha mantenido finalmente durante 8 años. El giro de timón, previsible. Solo faltaba ponerle fecha y nos va a afectar al bolsillo de los consumidores. Qué raro, ¿verdad? Que vamos a ser los que paguemos los platos rotos. ¿Y de qué manera? Por un lado, con subidas en los costes de financiación. ¿Esto qué va a traer? Pues que vamos a gastar menos. Por lo tanto, se va a frenar el consumo. ¿Otros efectos? Bueno, algunos dicen que puede ser positivo, como la vuelta de la rentabilidad de los depósitos. Esto, para quien tenga depósitos, pues va a ver que tiene más beneficios. Aunque el gran efecto buscado es que se modere la inflación desbocada en Europa. Otro efecto que nos va a afectar al común de los mortales y a casi todos los consumidores, las hipotecas. Las hipotecas van a ser más caras. Sin embargo, hay que distinguir diferentes hipotecas, no va a afectar a todas por igual. Sobre las que ya existen, el zarpazo
lo van a sufrir aquellos que tienen un tipo variable y referenciadas al Euribor. Algo, por cierto, la mayoría, disponemos de este tipo de hipotecas. Las hipotecas de tipo fijo ya contratadas quedan exentas de estos vaivenes. Sin embargo, las nuevas que se formalicen en estos momentos van a pagar también la subida, ya que los bancos han empeorado estas ofertas. Allows us to make a transition to a meeting by meeting approach to our interest rate decisions. Ella es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Esto ya no podemos achacarlo a la COVID, esto será una consecuencia de la guerra en Ucrania, todos los problemas económicos que está generando, la subida del gas, la subida de los productos básicos, o sea, de la cesta, la inflación que está desbocada y ahora esta subida de tipos de interés, 50 puntos básicos así, de golpe. Esta mañana decíamos, cuando estábamos preparando el programa, decíamos, bueno, va a anunciar una subida de 25 puntos. Y luego en septiembre, a la vuelta de verano, pues otros 25. Pues no, ha dicho, venga, a las bravas. Nos vamos con los 50 y a ver qué hacemos con la economía, que estamos todos como muy locos. La gente habrá dicho, Christine Lagarde, que está todo el mundo pensando en las vacaciones, ya tienen los viajes pagaditos, pues venga, que no se lo piensen, que disfruten y luego vendrá Paco con la rebaja. Bueno, pasamos página, hablamos un poquito de salud también. Carolina Darias, la teníamos olvidada, la ministra de Sanidad. Ya saben que los miércoles hay Consejo Interterritorial de Salud, hubo ayer, y los jueves Comisión de Salud. Hoy, esta misma tarde, se va a celebrar. Bueno, nos vamos con lo acordado ayer en ese Consejo Interterritorial que está el Ministerio y los representantes de todas las comunidades autónomas. Estará Gochone Sagardui o la persona que delegue, pero bueno, todas las comunidades. ¿Qué se ha acordado? En principio, adelantar la cuarta dosis. Va a llegar la segunda quincena de septiembre. Ella explica las características. La cuarta dosis o segunda dosis de recuerdo, de refuerzo o booster, ya la ponencia de vacunas que está formada por las personas expertas, tanto en vacunología del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas y también de las sociedades científicas, a las que siempre agradezco su participación, ha hecho una propuesta que ha elevado a la Comisión de Salud Pública. La propuesta es que se vacune con la cuarta dosis a las personas mayores de 80 años, a las personas que están en residencia y posteriormente a las personas mayores de 60 años. ¿Qué queda ahora? Determinar cuándo. ¿Cuándo se va a proceder a la vacunación de la cuarta dosis de estos colectivos? Mañana nuevamente se tendrá lugar una reunión de la Comisión de Salud Pública y establecerán criterios, pero todo apunta, y así lo digo con la máxima cautela, a que esta inoculación, sin perjuicio de lo que estime la propia Comisión, pueda ser a llegada de otoño, a partir de la segunda quincena de septiembre, con la previsible llegada de vacunas adaptadas a variantes, que es lo que estamos esperando. En el caso de IPRA tenemos nuestras mejores disposiciones, nuestro mejor deseo, pero como saben, en estos momentos se cuenta en un proceso de evaluación técnica y lo que tenemos que esperar es que ese proceso de evaluación técnica termine, que sean autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y, si es así, pues por supuesto formará parte del portfolio de vacunas para hacer frente a la COVID, porque sabemos que no solamente las vacunas de RNA, tanto de Pfizer como Moderna, en la adaptación a variantes son muy efectivas contra Omicron, sino también, en este caso, las que son efectivas contra beta, como es el caso de IPRA y también Sanofi. Por lo tanto, no se descarta la utilización de la vacuna española. Los colectivos primeros para vacunarse con esta cuarta dosis, los de siempre, los colectivos más vulnerables, las personas mayores de 80 años y las personas que viven en residencias. También de interés en este Consejo Interterritorial de Sanidad ha dado cuenta de la definición de ese COVID persistente del que tantas veces aquí en este espacio les hemos hablado. Hay un informe del Instituto Carlos III que ya le da nombres y características
a lo que es el COVID persistente. Bueno, lo que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III es intentar, a través del consorcio del Centro de Investigación Biomédica en Red, el CIBER, es el que hemos encargado el estudio de definición de qué se entiende por COVID persistente, porque, como saben, todavía ese asunto no estaba suficientemente aclarado al respecto. En la primera fase del estudio se ha llegado a una definición operativa, según la evidencia científica, que disponía que sería el conjunto de síntomas multiorgánicos no atribuibles a otras causas que perduraran tras la fase aguda de la infección. La investigación que ha llevado a cabo el CIBER, Instituto de Salud Carlos III, comenzó a finales del año pasado, sigue en marcha, continúa el estudio y el objetivo general era obtener claves científicas que nos permitieran acotar la definición de COVID persistente. Se ha desarrollado esta primera fase, como les acabo de decir, y las siguientes continuarán aportando más información sobre el proceso diagnóstico, los posibles predictores clínicos y biológicos y también la carga de la enfermedad. Estamos hablando que esta primera fase, los resultados obtenidos de este estudio, aluden a una serie de síntomas frecuentes que serían, digamos, atribuibles al COVID persistente y son de signo neurocognitivo. Estamos hablando, por ejemplo, de pérdida de memoria, de dificultades de concentración, confusión, también signos musculoesqueléticos, como pueden ser dolor articular o muscular o limitación de la movilidad, o otros sistémicos como la fatiga, que también pudieran estar asociados. Es decir, lo que hacemos aquí es que se definen una serie de sintomatologías que pueden ya, digamos, encuadrarse dentro de lo que significa el COVID persistente. Bueno, ahora ya lo tenemos claro, ¿no? Esto es el COVID persistente, sabemos que muchas personas todavía lo sufren, esperamos que se curen. Por cierto, como siempre les decimos, cuidado, que COVID está con nosotros todavía conviviendo, aunque las condiciones sean diferentes, ya no hay bajas, no hay esas restricciones a las que teníamos que someternos en un principio, sin embargo, está con nosotros. Si una persona tenemos en casa con COVID, pues mantenerla un poquito en la habitación, un poquito a distancia, porque el haber pasado la COVID no significa que se esté inmunizado. Y de hecho, ahí tienen los datos que todos los lunes se da a conocer, al menos aquí en Euskadi, a través de la Consejería de Salud. Cambiamos de asunto porque vamos a hablarles ahora de premios solidarios, de premios destinados a promover un futuro sostenible. Son en su 11ª edición, o sea, la edición número 11, la que ha hecho la Fundación Orange, ha dado 3 premios y uno de ellos ha recaído en la obra social San Juan de Dios, así que tenemos con nosotros a Oriol Boto, director de Solidaridad de San Juan de Dios. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enhorabuena, Sorionak, por este premio recibido. Muchas gracias, porque realmente nos hace ilusión, mucha ilusión, haber conseguido este premio. Sí, estamos muy contentos y gracias por invitarnos a explicar y a participar de tu programa. Estamos encantados de conocer en qué ha consistido el proyecto que la Fundación San Juan de Dios ha presentado a este concurso. Mirad, nosotros, desde la obra social de San Juan de Dios, lo que nos dedicamos es a conseguir colaboraciones ciudadanas y a trabajar para cuidar mejor a los vulnerables. Y el proyecto que nos hemos presentado y que encaja perfectamente es que las donaciones en especie, que era una cosa que habíamos dejado un poco en el olvido, las estamos potenciando. Y queríamos desarrollar una plataforma que permitiera vincular las empresas con las necesidades y hacerlo a partir de las donaciones en especie. Este es el proyecto que hemos planteado, un proyecto que además encaja perfectamente en esto que llamamos economía circular, de hacer circular los bienes, de no tener que generar constantemente nuevos bienes, encaja perfectamente y por esto estamos en la categoría de cambio climático, en reducción de residuos. Las donaciones en especie nos permiten reducir los residuos, las empresas le permiten dar, además de la reducción, un doble aprovechamiento, porque muchas veces estamos hablando de reutilizar cosas. Por lo tanto, nuestra propuesta es crear una web que permita juntar necesidades con oportunidades. Es una especie de reciclaje, reutilización, las 3 R's, ¿no?, que tanto hablamos, efectivamente, el tema de la economía circular. Pero, ¿y cómo ponemos en contacto
digamos, a los proveedores, que podrían ser esas empresas, con los destinatarios de estos programas? Nosotros desde la obra social lo que estamos haciendo es, tenemos varios miles de socios y donantes y tenemos relación con muchas empresas. Lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años, y yo como director, es que hay veces que a las empresas les pedimos dinero, hay veces que les pedimos actividades de vinculación con nuestros centros, haciendo team building, pero hay veces que las empresas nos ofrecen esta posibilidad. Nosotros tenemos un equipo de captadores de fondos, de gente que habla, que se acerca a las empresas, al mundo empresarial, para ver cómo colaborar. A mí me gusta mucho hablar, más que de dame dinero, de vamos a ver cómo podemos colaborar. Pues este equipo de gente nos ha permitido crear una base de empresas que ya colaboran. Y lo que estamos haciendo es facilitar, por suerte, telemáticamente, tenemos los correos electrónicos de todas esas empresas, tenemos un CRM, que es una base de datos de estos contactos, y lo que queremos hacer es que en pocos meses les podamos decir, conéctate aquí y verás nuestras necesidades, y a la vez a nuestros centros, centros que atienden la vulnerabilidad, la fragilidad, porque atienden a la gente de la calle, gente que sufre problemas de salud mental, gente mayor. Les diremos, mirad qué nos ofrecen las empresas, este punto de encuentro. Es un punto de encuentro que afecta a todo el Estado, quiero decir, porque nosotros aquí en Santurce, muy cerquita, tenemos el Hospital San Juan de Dios, que entiendo pertenece a esta obra. Entonces, en cada localidad en la que trabaja San Juan de Dios se produce esta cesión, este intercambio de productos. Yo diría, se producirá. No es cierto, sería una utopía decir, es decir, hoy lo que tenemos, especialmente, ya se nota por mi acento, yo soy catalán, aquí que tenemos muchos centros, mucha concentración de centros y de donantes, sí que hemos trabajado estas donaciones en especie. Es verdad que podemos plantear este proyecto porque ya hemos desarrollado toda la parte de logística, de recogida y todo. Lo que nos faltaba es la plataforma. Pero esto lo podemos hacer porque ya tenemos un caldo de cultivo. En cambio, en otros territorios, en Santurce, en Zaragoza, porque la institución tiene presencia en todo el territorio, no está tan desarrollada esta parte en especies. Por lo tanto, francamente, diremos que empezaremos más donde tenemos más musculatura, más masa crítica y más desarrollado, pero evidentemente en Santurce y en todas partes donde está la institución se irá implementando, pero no será en la primera fase. Este premio entonces supone un espaldarazo al proyecto que va a permitir agilizarlo. Supone un acelerador. Realmente ha sido una grata noticia porque nosotros pensábamos desarrollar este proyecto con recursos propios poco a poco, eso que decimos pasito a pasito, y con el premio, lo tengo aquí, que nos llena de orgullo, lo que hemos acordado, evidentemente, por eso nos hemos planteado, es que multiplicamos, aceleramos. Y por lo tanto, evidentemente, es un espaldarazo. Yo lo que sí que quiero poner en valor es que este tipo de apoyos son imprescindibles, fijaros, en este efecto multiplicador. Aquí no nos dan dinero para ayudar un poco más, sino para crear las condiciones para poder ayudar más y mejor a medio y a largo plazo. Y yo creo que esto, y yo lo digo como director, yo prefiero este tipo de ayudas que a veces eso poco, pero que tiene que ser muy resultadista. Aquí estamos creando plataforma, estamos creando fundamentos para generar solidaridad. A mí me gusta pensar, y así lo decíamos en la memoria, que cuando la fragilidad, las necesidades crecen, que es lo que está pasando ahora, porque hay una crisis económica por la COVID y porque hay crisis económica, lo que vemos es que se multiplican las oportunidades de solidaridad, pero tenemos que darle respuestas. Y una respuesta como esta web es una respuesta digital, es una respuesta escalable. No se circunscribe en ningún territorio concreto. Empezaremos en un territorio, pero lo vamos a hacer crecer. Por lo tanto, sí, es un gran espaldarazo. Y aparte de ese trofeo tan bonito, la cuantía económica del premio, ¿cuánto es? 35.000 euros, que para nosotros, que el equipo humano ya lo teníamos, es mucho dinero porque nos permite hacer esta parte de coger proveedores externos e impulsar este proyecto. Es una gran aportación económica, estamos muy contentos. Pasito a pasito es como poco a poco se van consiguiendo estos retos. Entiendo que las necesidades, cuando estamos hablando, no solamente son alimentos, ¿no? ¿Qué otro tipo de productos se demandan? Es una pregunta muy pertinente. Fijaros que yo decía aprovechamiento de los recursos. Es decir, tenemos empresas que cuando cambian sus equipos informáticos nos los ofrecen reservados y en buenas condiciones. Y nosotros que cuidamos la vulnerabilidad,
los hacemos llegar a los pisos, a los usuarios de nuestros recursos de sinhogarismo. Y fijaros qué magnífica situación se produce cuando esta persona con un ordenador puede conectarse y puede saber de la entrevista de trabajo que le ofrecen, porque si no, es imposible. O teléfonos móviles, o empresas que nos ofrecen la manera de equipar nuevos recursos que tenemos nosotros. Por lo tanto, hay comida, pero a mí yo creo que la comida es un tema muy básico que, por favor, todo el mundo tiene que tener el derecho a comer, evidentemente, pero lo que es interesante en nuestro caso es esta relación entre empresas, organizaciones empresariales y una institución como San Juan de Dios que hace de puente para que cubramos mejor las necesidades. Y, por lo tanto, no es comida. Casi diría que comida poca, porque hay un tema de manipulación, de logística, que nos lo hace muy complicado. Pero, por contra, informática, ropa, soporte en mobiliarios, es que hay infinidad de cosas que nos permiten ayudar. Incluso temas como gafas, soporte para la gente. Incluso escuchándote, Oriol, se me ocurría pues sillas de ruedas, bastones, porque cuando hablamos de solidaridad y de colectivos vulnerables, muchas veces nos olvidamos del de la tercera edad. O sea, hablamos de las familias, pues sí, pero todas estas personas mayores que viven solas, que nunca se quejan y que nunca piden. Mira, te cuento un ejemplo porque me ha pasado esta mañana que hemos tenido una llamada, tuvimos hace el lunes una llamada de una donante de 91 años. Nos llamaba para darse de baja porque no podía pagar nada y llevaba más de 50 años. Es decir, cuando la gente se hace mayor, y él lo explicitaba claramente, decía, he perdido la red de contactos y tengo que cuidar a mi mujer. Esta es mi prioridad. Es evidente que hay muchas situaciones de soledad no deseada, de fragilidad en este colectivo mayor. También es verdad que se produce a lo largo de la vida, ¿eh? No solo en la gente mayor, pero es verdad que esto nos pasa y que en San Juan de Dios lo hacemos con nuestros pacientes, nuestros usuarios en los centros sanitarios y sociales, porque la institución tiene las dos patas, incluso esta de los sociosanitarios, que es un poco de los dos ámbitos, del sanitario y social, pero estas realidades que muchas veces están escondidas y que por lo tanto no las conocemos, no las podemos cuidar, ni querer, ni transformar, son realidades complicadas de soledad y de necesidades que, como bien decías, gente que no se queja y que por lo tanto prefiere no, vive con menos cuando con poco más, con un poco de ayuda, lo haría mucho mejor. Lo que sí que es cierto, y porque en el tema de donaciones de productos de ortopedia lo estamos intentando gestionar, la logística se nos es muy complicada, ¿eh? Por esto también el tema de desarrollar la web, por las medidas, por las condiciones, porque al final no todas las sillas son iguales y a veces esta no cabe en una casa y esta sí que cabe. Por lo tanto, en la web esperemos que también nos dé para poder hacer esto de las imágenes, las condiciones y poder hacer rápidamente el flujo entre oportunidad y necesidad. Oriol, pues nos encanta vuestro proyecto. Ojalá empiece cuanto antes, que tenga un buen recorrido, un recorrido general y dispuestos a ayudaros en lo que necesitéis. Muchísimas gracias y además poner en valor que espacios como estos de hablar de solidaridad y de buenas noticias, porque al final esto es una buena noticia para dar respuesta a una mala necesidad, pero es una buena noticia, nos van muy bien para explicar que la sociedad cuida a los más vulnerables. Mucho camino por recorrer, pero vamos avanzando. Efectivamente. A lo dicho, muchas gracias, Oriol. Agur. Enhorabuena por ese premio. Agur, como decíamos, el premio en la solidaridad en concreto en el apartado de cambio climático. ¿Pero por qué? O sea, es que es algo que está mezclado. Solidaridad, el cambio climático, porque es economía circular, ¿eh? Es uno de los 3 proyectos destinados a promover un futuro sostenible. Son premios solidarios Orange y son estos premios que ha recaído en la fundación, en la obra social de San Juan de Dios. Nos vamos a ir, venga, nos vamos a ir a Madrid, así, rápidamente, porque vamos a montar en el AVE. Las ganas que tenemos de que el AVE llegue a Bilbao, ¿se imaginan? Ir de Bilbao a Madrid rapidísimamente, bueno, pues tendremos que esperar. Lo que se ha inaugurado
es este tramo Madrid-Burgos. Bueno, ahí ven a todas las autoridades, al rey, al presidente de gobierno en este acto institucional de inauguración de la línea de alta velocidad Madrid-Burgos. Puesta en servicio del tramo de 86,5 kilómetros entre Venta de Baños en Palencia y Burgos. Otro hito de la alta velocidad, consolida su liderazgo mundial en movilidad sostenible, eso al menos es lo que ha dicho el presidente de gobierno Pedro Sánchez, al que escucharemos y veremos en un instante. Señala que la infraestructura ha supuesto una inversión de 759 millones de euros, reduce el tiempo de viaje, mejora la fiabilidad y la capacidad de las circulaciones. Cuenta con una vía única, electrificada de ancho estándar y preparada para alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros hora. El tiempo, que están pensando cuánto se tarda, pues el tiempo de viaje entre Burgos y Madrid, comparada únicamente en Valladolid, se ve reducido a 1 hora y 33 minutos en este AVE. El viaje en tren que acabamos de realizar supone, como ha dicho antes el presidente y también la ministra, un hito más en la historia de la velocidad, de la alta velocidad en nuestro país. Una historia que no deja de renovarse y de cobrar nuevos impulsos. A partir de mañana el AVE entre Madrid y Burgos va a comenzar a operar, como saben ustedes, de forma regular. Los casi 90 kilómetros que hemos inaugurado hoy entre Venta de Baños y Burgos de la línea Madrid-Burgos lo que hacen es consolidar a España en el liderazgo mundial de la movilidad sostenible. Y eso es lo que me gustaría en primer lugar compartir con todos ustedes. Somos el primer país de Europa, y el segundo del mundo, solo por detrás de China, en kilómetros de alta velocidad. Y además nos cabe, pues el orgullo de haber realizado esta gigantesca transformación en un tiempo récord, porque este año se cumplen 3 décadas de la puesta en servicio de la primera línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid. En apenas 30 años, la red se ha multiplicado casi por 8, hasta alcanzar los 4.000 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad que unas inversiones acumuladas vienen a suponer, simplemente para que tengamos en cuenta las cifras, superando los casi 57.200 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de unas cifras verdaderamente importantes desde el punto de vista de la contribución del sector público a esa cohesión territorial a la cual antes se hacía referencia. Aquel primer AVE, pues no solo cambió nuestra forma de viajar, sino algo todavía mucho más importante, y es la percepción que teníamos de nuestro territorio. De pronto, las distancias entre ciudades quedaban reducidas a unos tiempos que en el año 1992 nos parecían casi de fantasía, pero que todavía hoy nos producen asombro cuando cogemos el AVE. Ya nadie, en consecuencia, puede dudar de que la apuesta de España por la alta velocidad es una gran historia de éxito. Se ha demostrado que constituye un poderoso instrumento ahora para conectar, vertebrar, dinamizar grandes territorios de nuestro país. Contribuye también de forma decisiva a reducir nuestra dependencia, como decía antes la ministra, de energías fósiles contaminantes, impulsando una movilidad mucho más limpia, mucho más eficaz. Y también transforma para siempre las ciudades donde se asienta, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, de desarrollo económico, social y cultural. Así ocurrió en Sevilla hace 30 años. Así ha ocurrido en todas y cada una de las capitales y poblaciones que hemos ido sumando a esta red desde entonces. Y así estoy convencido, querido alcalde, va a ocurrir hoy en Burgos, que además está llamada a jugar, pues esta ciudad, como bien se comentaba antes, un papel crucial en todas las siguientes fases del despliegue de la alta velocidad en nuestro país. Ahora se podrá viajar entre Burgos y Madrid en apenas hora y media, 45 minutos menos de lo que se tardaba hasta ahora, y no solamente eso,
Este ahorro de tiempo va a ir acompañado de un gran incremento del servicio, porque estamos pasando de 15 frecuencias semanales a 32 frecuencias semanales, es decir, más del doble de trenes entre las dos ciudades. Y además del aumento de la capacidad, la regularidad, el confort, hay un aspecto que a mí me gustaría también subrayar en esta intervención, y es especialmente el que está relacionado con la seguridad. Bueno, pues ya que estamos con el presidente de Gobierno, que ha participado en la inauguración de este nuevo tramo de AVE Madrid-Burgos, que repetimos, que a ver cuándo el AVE lleva a Bilbao. Por cierto, es verdad, es que me estaba mandando un WhatsApp diciendo, no todo el mundo quiere que llegue el AVE. Pues no sé por qué no, ¿eh? O sea, si contaminar más, no va a contaminar, al revés, menos avión, más tren, y si es eléctrico, pues muchísimo mejor, y si es más rápido, pues menos consumo, ¿eh? Pues esto para los que no están interesados. Bueno, venga, que no me enrollo más. Decía que Pedro Sánchez va a cambiar su gobierno, o por lo menos los miembros de su partido, y ya tenemos al candidato de Portugalete. ¿Se acuerdan de Patxi López, el que fue el lehendakari del gobierno vasco por el Partido Socialista? Pues va a ser el portavoz en el Congreso de los Diputados. O sea, cuando haya pleno en el Congreso le vamos a escuchar a él. Sustituye a Adriana Castro, que ya saben que ha renunciado a su cargo también por motivos de salud. Primer tuit de Patxi López: es un honor y un reto apasionante asumir la portavocía del Congreso de los Diputados. Desde el diálogo trabajaré para alcanzar acuerdos que protejan a la clase media y trabajadora de este país. Gracias por la confianza, presidente. Este es uno de los tuits, y también el segundo, agradecer y reconocer la enorme tarea que ha desarrollado con brillantez mi compañero Héctor Gómez al frente del Grupo Socialista en el Congreso para sacar adelante las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para hacer frente a esta crisis. Bueno, pues Patxi López sustituye en el cargo a Adriana Castro, que era la portavoz en el Congreso. No es el único de las sustituciones que se han producido hoy, no será la última, porque parece que todo anuncia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a remodelar parte de su gobierno, o al menos de su estructura del Partido Socialista. Y, por ejemplo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, será la nueva portavoz del Partido Socialista. Ha vuelto a instrumentalizar y a manipular a algunas de las víctimas del terrorismo de ETA. Y digo algunas, porque esta mañana iban muy ufanos diciendo que se iban... Bueno, pues ahí veremos habitualmente a Patxi López, que parecía que se había quedado un poco relegado. Además del lehendakari del Gobierno vasco, también me apunta que fue presidente precisamente en el Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos. Comisión que se ha celebrado hoy para el seguimiento del Pacto de Toledo, con comparecencia del ministro de Seguridad Social, de José Luis Escrivá, que escuchábamos ayer, avanzar los nuevos tramos para los autónomos. Hoy, de manera oficial, lo ha hecho ahí en sede parlamentaria, ha informado de la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos. La clasificación de los número de autónomos en función de su renta, en esos 15 tramos que son los que al final se va a dividir el sistema, y lo que vemos ahí es, para entender el gráfico, tenemos efectivamente casi 1.700.000 autónomos que están por debajo de 670 euros, pero es verdad que de esos 1.700.000, casi 650, hay unos 600.000 que no van a cotizar por ese tramo, porque son los autónomos societarios, o son los que tienen rendimientos cero, como decía antes, están también los religiosos aquí, y los familiares colaboradores de los autónomos. El acuerdo que hemos llegado con todos los agentes sociales es que en este caso, en estas situaciones,
este grupo va a cotizar por un nivel que está en torno al que equivalía a tener un salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, esa barra la muevo para que veamos que a efectos de lo que se lo van a cotizar van a estar situados en el tramo que va entre 900 y 1.125 euros. Y ahí tenemos esas líneas que lo que marcan es cuál va a ser la cotización en cada uno de los tramos para el año 2023, para el año 2024 y para el año 2025. Que son los 3 años que hemos acordado en esta primera instancia ya concretamente. Creo que el gráfico, mirando con cuidado, yo le da mucha información de qué es lo que estamos haciendo. Y este otro gráfico nos dice cuál es el cambio que van a tener en la cuota. He agrupado aquí algunos tramos para hacerlo más sencillo. ¿Cuál va a ser el cambio que van a tener en la cuota respecto a la situación actual? 1 de cada 2 autónomos va a pasar a tener una cuota más baja que la actual. Y como vemos, todos aquellos que están por debajo de 670 euros van a haber reducido la cuota, he tomado ya el 2025, en un 32%. Aquellos que están entre 670 y 900 euros van a haber visto reducir la cuota en un 25%. Bueno, me imagino que las asociaciones, sindicatos de trabajadores autónomos habrán seguido con interés la comparecencia del ministro de Seguridad Social, de José Luis Escrivá. Yo no sé si ese es el caso de Íñigo Fernández, de UPTA Euskadi. Arratsaldeon, Íñigo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Me imagino que ya teníais información, firma de preacuerdo y demás. Te pediría una primera valoración. Sí, ayer nos pasamos todo el día prácticamente valorando porque ya más o menos teníamos información a la mediodía y en principio pues un sabor agridulce. En principio hay que dar las gracias a todas las asociaciones que nos hemos puesto de acuerdo, que no ha sido fácil, como se puede prever incluso con el gobierno, que ha sido darnos contra una pared varias veces, pero bueno, se ha sacado un acuerdo, que es lo importante, y hay que decir también los puntos negros y los puntos blancos. Vale, empezamos, si te parece, por los puntos negros. Sí, lo más importante, los puntos negros, evidentemente. Primero, como hemos entendido todos, son unas cuotas que se prorrogan hasta el 2030, que es lo que en principio no queríamos nadie. Entiendo que tiene su lógica el gobierno porque cambiar la estructura es difícil, pero claro, el 2030 pilla muy lejos todavía y probablemente ni esté el gobierno, o si está, igual no es ni siquiera el mismo es responsable. Nosotros pensamos que tenía que haber ido a menos y el cambio tenía que haber sido más profundo desde el principio. Pero bueno, cambio hay y el cambio se ha visto. Y también lo que hemos podido atisbar es que siga habiendo el mismo problema con las cuotas de autónomos por debajo del salario mínimo. Evidentemente, si debajo del salario mínimo van a seguir pagando 200 euros, en ninguna cabeza cabe que va a haber muchos autónomos que paguen 200 euros. Desde luego, probablemente haya, si no la hay ya, economía sumergida, o va a haber lo mismo, incluso más. O sea que este nuevo sistema de tramos, a quien menos beneficia es a los autónomos que menos ingresos tienen. Bueno, eso con matices. Es verdad que se les baja y es verdad que a la mitad de los autónomos, que somos los que bajamos de los 1.300 euros, que es la mitad, lo acaba de decir el ministro, pero tenemos nosotros parecidos datos, a la mitad de los autónomos se le va a bajar la cuota. Creo que son algo parecido a 2 millones y pico. Se les va a bajar la cuota, con lo cual evidentemente estarán no suficientemente, pero sí agradecidos. Eso hay que decirlo. Pero se les va a bajar lo que es justo, digamos, pues para rentas bajas, yo personalmente lo dudo. Sí, es verdad que lo comentaba. 1 de cada 2 va a haber... Eso es, y bueno, evidentemente es una manera de venderlo políticamente, para ellos son políticos, pero es verdad que la mitad de los autónomos se les va a bajar la cuota, y eso sí que es verdad que es un avance exiguo, pero un avance. ¿Este documento tiene posibilidades de modificación? Hombre, está firmado por todas las... Eso es como lo de la estabilidad del gobierno, o sea, lo que vamos a intentar es seguir profundizando y seguir convenciendo al gobierno, intentar al menos
que vaya por la senda. Ha venido un poco a nuestra senda, que estaba muy lejos hace unos meses, y las demás organizaciones de autónomos incluso más, le hemos acercado a nuestra senda y sí que esperemos que por lo menos siga dentro de ese camino y si puede mejorar estas cuotas, las mejore lo antes posible. Sin embargo, no hay unanimidad en el documento. Me parece que ATA de momento no lo ha suscrito. Me llegan información contradictoria, pero bueno, en todo caso, como ATA no es mi organización y tendrán que salir ellos a decir lo que es conveniente. También como ATA pertenece a la COE, pues sinceramente yo tengo información que ayer sí que estaban de acuerdo, pero bueno, eso lo tendrán que decir ellos. De todas formas, mañana, ya avanzo, confirmaremos, con una entrevista en directo, además. Seguramente se confirmará y tienen que ser ellos, evidentemente, los que lo confirmen. Sí, ya hemos quedado con ellos, además, para estar en este mismo programa, para que nos expliquen también, y si lo califican como UPTA de agridulce, de un documento agridulce. Sí, agridulce, demasiado agridulce, pero es que no, tampoco podemos hacer una valoración puramente positiva, porque de hecho yo he oído críticas esta mañana incluso de economistas que para nada tienen que ver incluso con mi ideología y la verdad que tienen parte de razón. En cualquier caso, lo que sí veo que desde UPTA Euskadi habéis notado que el número de los autónomos ha descendido. Sí, lleva descendiendo progresivamente desde hace mucho tiempo, desde la pandemia incluso más. Eso es algo que atisbamos y que hemos dicho muchas veces. El número de autónomos va descendiendo. Evidentemente, el tejido empresarial de la clase media y la clase baja se reduce al mínimo, tal y como están las cosas. Y desde luego que a la mínima, pues, con el tema de la gasolina, los alquileres, el precio de la cesta de la compra y otras muchas cosas están haciendo que se destruya cada vez más tejido empresarial. En este nuevo sistema de cotización de autónomos establecido por tramos y en base a ingresos reales, digamos, se puede establecer que la mayoría de los autónomos vascos estén situados en un tramo determinado. Sí, la mayoría de autónomos vascos, que están un poco por encima de la media, si no recuerdo mal, están la mayoría entre el sueldo mínimo, un poco más del sueldo mínimo. Estarían en unos 1.000 hasta 1.500, 1.800 euros de rendimiento neto, puede ser por ahí, la mayoría. Digamos, estaría la mayoría entre 1.000 y 2.000, muy probablemente sería como la campana de Gauss, la mayoría de los autónomos. Entonces, sí que es verdad que a la mayoría de esos autónomos se les va a bajar la cuota. Hoy también en la comparecencia del ministro, bueno, de hecho era para hacer una evaluación del Pacto de Toledo, para hablar del tema de las pensiones. En el tema de las jubilaciones, de las pensiones, de los autónomos, ¿hay cambios? Es que no se nos ha informado sobre eso, la verdad. Lo que se ha negociado es puramente la cuota y probablemente ahora o en los próximos días se terminarán de negociar las jubilaciones, que evidentemente van unidas al Pacto de Toledo, con lo cual nos supera completamente, porque mi organización, que pertenece a la Unión General de Trabajadores, también va al Pacto de Toledo como UGT. Entonces entiendo que eso se derimirá, se establecerá en el Pacto de Toledo, no en la comunicación de las asociaciones de autónomos. Retomo un poco tus propias declaraciones, agridulce, la valoración, hemos analizado un poco los puntos negativos, también pues terminamos diciendo cuáles son los más positivos. Los positivos es lo que hemos dicho ya, la mayoría de los autónomos se les reduce la cuota, eso que queda muy bien políticamente sería el titular, digamos desde un punto de vista periodístico. Luego lo que hemos hablado, agridulce, pero si hay algo que remarcar es a la mayoría de los autónomos de este país, o a la mitad más o menos, se les va a reducir la cuota progresivamente hasta el 2030. Me imagino que ahora os toca toda la labor de información y formación a vuestros asociados. Sí, a nuestros asociados, pero también de manera pública, porque la responsabilidad también es pública y desde ayer ya hemos mandado a nuestros afiliados la información necesaria y lo haremos en los próximos días, pero vamos, tenemos el teléfono y el mail disponible para que cualquiera que tenga una duda concreta o lo que sea, se la podamos solucionar.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Íñigo, por toda esta información de primera mano que seguirá siendo de actualidad también en los próximos días. Sí, seguro, y en los próximos años. Y en los próximos años, porque ya si el plazo es hasta 2030... Pues, sí, aparece 2030 y cambiará. Joder, pues es que lo fiamos muy largo, ¿eh? Sí, eso es. Por cierto, mira, es verdad, el tema de la inflación, de qué forma, y la subida de los precios, y la subida de la energía, y el coste de la electricidad y de la gasolina, está afectando a la continuidad de los autónomos. Como hemos dicho, absolutamente. El tema de la inflación de la gasolina son puntos que, si bien en el terreno de lo laboral sí que lo asumen las empresas, a nosotros nos recae a nosotros mismos. Entonces, evidentemente, es lo que está haciendo que muchos autónomos tengan que cerrar. No afecta, para lo que hemos dicho, para estas cuotas, porque estamos hablando de rendimiento neto, de ingresos menos gastos. Evidentemente, si los gastos aumentan, pues evidentemente los ingresos disminuyen, y para las cuotas sería beneficioso tener más gastos, pero tener más gastos también implica que igual acabas en pérdidas y tienes que cerrar. Eso es el principal problema ahora mismo que tienen los autónomos. Bueno, que nos viene un otoño oscurito, ¿no? Un otoño y unos años. Y unos años. Entonces, por no decir mucho tiempo. Entonces, poco a poco, pero seguramente este otoño será peor, el invierno será peor, y ya veremos el año que viene. Has oído las declaraciones, ¿no?, del Banco Central Europeo, la subida de 50... Sí, sé que ha subido un 0,5% el punto de interés, que bueno, eso ayudará a los que menos necesitan ayudarse, y nos fastidiará a todos los que tenemos préstamos o los que tenemos hipotecas. Pero bueno, eso era previsible, se va a hacer, se va a seguir haciendo, y es la política del BCE que nos queda, si estamos hablando de autónomos, la política del BCE nos queda muy, muy arriba, además. Por una parte, la política del BCE, por otra parte, el anuncio ayer de Ursula, o la recomendación de Ursula von der Leyen, de vamos a rebajar el consumo de gas. Y bueno, está claro que tienen un problema bastante serio con todo el tema del gas, que no va a llegar fallos de suministro, y va a llegar un momento en que no tengamos todo el gas que queríamos. Eso es una realidad, creo que se lo están aventurando. No sé si decirle a la gente que no consuma es la mejor opción, porque desde luego quien se lo pueda permitir lo va a consumir, y quien no se lo pueda permitir no está consumiendo, pero bueno, están tomando esa deriva, digamos, que es la única, supongo, que pueden tomar, pero el problema no es ese. El problema es que igual llegan problemas de gas, y va a afectar evidentemente a la clase trabajadora. Pues gracias, Íñigo, por hacernos también este pequeño repaso y valoración de todas estas cuestiones de actualidad económica, aparte de la que hemos conocido y que ya es ratificada del ministro Escrivá. Un beso muy fuerte. Perfecto, a vosotros, un abrazo. Agur, muy buenas tardes. Volvemos de nuevo a esta comisión de evaluación del Pacto de Toledo. Escuchamos un poquito más al ministro Escrivá antes de hacer una pausa publicitaria. Completa. Esta es la tabla completa con todos los 15 tramos para el 2023, el 2024 y el 2025. Y como decía antes, el porcentaje de autónomos que en la situación de partida, después ya según, porque son justamente los autónomos que están empezando su actividad en gran medida. Por eso este diseño que tiene un componente, digamos, a favor de los jóvenes y también a favor de las mujeres muy grande. 1 de cada 3 autónomos es mujer, pero el 70% de las mujeres autónomas tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Luego, este modelo va a posibilitar o dar la opción a que, y voy a insistir, dar la opción, porque como hemos visto antes, alguien puede decidir cotizar si quiere por encima de los niveles que tiene. Es decir, los niveles son niveles, pero lo que da opción es a poder cotizar hasta en un 30% por debajo de los niveles mínimos actuales de cotización. Ese elemento de flexibilidad lo que estamos dando es esa posibilidad. Y, por lo tanto, la mayoría de las mujeres autónomas, como vemos ahí, ese 70%, van a tener la posibilidad de cotizar por debajo de lo que cotizan ahora.
y el 77% de los autónomos que tienen menos de 30 años también lo van a poder hacer porque sus ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y eso hace un sesgo muy grande, que tiene todo el sentido del mundo, hacia los jóvenes, que son los que están concentrados fundamentalmente en los niveles de ingresos más bajos, que son los que están empezando los negocios y que los arranques de los negocios pues tienen menor maduración de los mismos y por lo tanto menores ingresos, y a veces incluso negocios que cuesta despegar y que no terminan de cuajar. Es ahí donde estamos haciendo la incidencia mayor. Efectivamente, me pedían, aparte de lo que está comentando de mujeres autónomas y demás, datos de cantidades de cotización. Entonces, si ganas menos de 600 como autónomo, o sea, que tienes tu propio camión, tu taxi o tu tienda, tus ingresos son de hasta 600 euros, se pagan 200 de cuota. Si ganas el doble, 1.200, pagas 291. Si ganas 1.800, la Seguridad Social se lleva 350. Si gana 2.400, 415 euros. Y con 3.000, 465. Ya más de 3.000, por ejemplo, o un 4.500 son 530 los euros que deberás pagar a la Seguridad Social. Vamos a volver a nuestro entorno más cercano después de tanta información de carácter nacional e internacional. Por ejemplo, nos vamos a ir a Bilbao, porque durante 7 días 2 jóvenes ucranianas se han acercado a Bilbao. Son profesionales de la oficina de turismo de una localidad ucraniana, algo así como Lviv, y que han visitado Bilbao para conocer su transformación. De hecho, todavía van a estar unos cuantos días. Ellas se llaman Marta y Hanna, son profesionales de la oficina de turismo de esa localidad de Lviv. Están en Bilbao en una visita que se enmarca dentro del programa europeo de apoyo al país impulsado por la red City Destinations Alliance, donde la capital vizcaína, esto es Bilbao, colidera un grupo de trabajo de oficinas de turismo. Estas 2 profesionales de turismo han recordado, les cuentan a los representantes institucionales pues el horror de la guerra que allí están sufriendo ya desde hace meses, pero también les dicen que no están dispuestos a rendirse. De hecho, para ellas estar en Bilbao les ha dado energía para volver a Ucrania y seguir pensando en el futuro, en qué será de sus ciudades y de sus pueblos cuando acabe la guerra. Precisamente mañana regresan a sus casas, pero confiesan que estos días en la ciudad les ha servido para cargar pilas, para tomar aire y apuntarse lo que les gustaría poner en marcha en las oficinas de turismo de Lviv. De hecho, Bilbao es la única ciudad del Estado que participa en este programa de intercambio de conocimiento con personas trabajadoras de las oficinas de turismo. Como les decía, 7 días han estado Marta y Hanna intercambiando estos conocimientos con los profesionales de la oficina de turismo de Bilbao, y en estos encuentros desde Bilbao les han acercado a los aspectos de innovación, nuevas tecnologías y temas que preocupan en la actualidad, como el tema de la accesibilidad, los códigos éticos y la calidad aplicada al sector turístico. Marta y Hanna han presentado también aquí el proyecto Unbroken, en el que trabajan en la actualidad y que refleja en imágenes la cruda realidad de su país, de un país, Ucrania, sumergido en la guerra. Para el Ayuntamiento de Bilbao, acoger a estas 2 profesionales de turismo de Ucrania es de suma importancia. Por un lado, por el papel solidario de poder sacar de ese entorno de guerra, aunque sea durante unos días, a personas que están sufriendo el sinsentido de la crueldad de la guerra. Y por otro lado, por su vertiente profesional, seguir intercambiando conocimiento a nivel de turismo y cultura con la localidad ucraniana de Lviv. Para ello, estas jóvenes, Hanna y Marta, han tenido una intensa agenda
en la que les hemos dado a conocer nuestros principales recursos y reclamos turísticos, pero también nuestras nuevas estrategias, como el uso de las nuevas tecnologías o proyectos innovadores. Añadir además, como dato importante, el hecho de ser Bilbao la única ciudad de todo el Estado que ha sido elegida para realizar esta interesante iniciativa. Xavier Ochandiano es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Bilbao, y de un concejal nos vamos a un consejero, el de Turismo, Comercio y Consumo también, Javier Hurtado, que ha participado hoy en la presentación, más que inauguración, porque es un evento que se va a celebrar en el mes de septiembre. Es la presentación del festival que tendrá lugar del 5 al 11 del mes de septiembre en Vitoria. El consejero ha destacado que este festival es una oportunidad de ofrecer a los visitantes los atractivos de Euskadi y de mostrar la imagen que tenemos aquí, una imagen nueva hacia el mundo. De hecho, ha aprovechado la presentación de este evento para dar datos de turismo. Ha dicho que los primeros 6 meses de 2022 se han superado las cifras de entrada de turistas de 2019, que nos acercamos a 1,7 millones de entradas de visitantes. El consejero ha analizado también algunas cifras con estos datos, como que en junio se han recibido casi un 5% más de visitantes que en junio del 2019, lo que ratifica que el primer semestre ya ha mejorado al de 2019 en un 2,5%. El festival va a ser otro motor de impulso, ya que en el mes de septiembre servirá para seguir dando a conocer la oferta y la hospitalidad de Euskadi. Plataformas para la ciudad, para Álava. La verdad es que es un placer. Es verdad que me corresponde como consejero de Turismo, Comercio y Consumo, pero sobre todo como vitoriano, porque todos los vitorianos conocemos lo que significa el festival para Vitoria, para Álava y para Euskadi. Y bueno, también es, yo creo que un orgullo el mostrar otra vez la colaboración entre administraciones. Está aquí representado el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno vasco, el Gobierno de España. Yo creo que es la forma que tenemos de trabajar, que es apostar por la colaboración y por proyectos como este. Además, en una edición que, como bien has explicado, es una edición especial después de los 2 años duros de pandemia, y hay que volver a valorar el trabajo que hicisteis en estos 2 años, las dificultades que bien has expresado, pero es importante volver a recuperar el festival en toda su plenitud, con esas acciones de calle, con esa emblemática alfombra naranja, y eso yo creo que es lo que da esa proyección de ciudad que apostamos también el Gobierno vasco en un año tan importante como el 2022, que es el año de recuperación del turismo. En estos primeros 6 meses ya hemos superado los datos del 2019, que fueron los años récord, llegando casi a un 1,7 millones de visitantes. Creo que era muy necesario para un sector que lo ha pasado mal. Ayer conocíamos los datos oficiales de hoteles, ahora acaban de salir publicados los de agroturismos y apartamentos, y el conjunto, por ejemplo, en junio hemos superado un 5% el conjunto de Euskadi respecto a junio del 2019. Si vamos a los datos de los primeros 6 meses, es una subida del 2,5 y, sobre todo, un dato muy importante, una subida del 1,3 del turismo extranjero, que era el que más había sufrido por la pandemia. Pues es importante que estos tipos de eventos sigamos apostando todas las instituciones por esa proyección y lo que bien decíais y comentabas, y que ya lo vivimos en la presentación de Fitur, de nuestros embajadores, ¿no? Bueno, habéis conseguido que todo el mundo de la televisión se convierta en embajadores de Vitoria, de Álava y de Euskadi. Yo creo que eso es un valor que tenemos que seguir apoyando todas las instituciones, y por nuestra parte pues mostraros ese apoyo y seguiremos en muchas ediciones. Es lo que le toca al consejero de Turismo, ir vendiendo Euskadi dentro y fuera. Esto lo hacía hoy en Vitoria, pero ayer estuvo en Lekeitio, más cerca que nosotros, Lekeitio, ¿eh? ¿Quién no quiere ir allí? Tendremos cita en septiembre con el tema de la festividad esta de los gansos, pero a lo que acudía no era por un motivo festivo, sino para inaugurar la nueva oficina de turismo, y le vemos junto al alcalde de Lekeitio con Koldo Goitia. Pues también ahí aportaba datos de turismo, resaltaba además la importancia de las oficinas de turismo en el trato al visitante y su experiencia en el destino, especialmente en un año con tan buenas perspectivas para la llegada de los turistas. Y
la verdad es que me alegra estar una vez más en Lekeitio y gracias, alcalde, y porque sea por un motivo tan positivo como es la apertura de una nueva oficina de turismo integrada en la red Citurbus. Estoy convencido que va a tener una gran actividad a partir de ahora. Y es que podemos afirmar que los primeros 6 meses de 2022 ya hemos superado las cifras de turistas de 2019. Esta misma mañana conocíamos los datos de junio, que han confirmado la tendencia positiva que ya habían anunciado los meses de abril y mayo. En junio, si bien todavía solo con los datos de los hoteles, hemos recibido un 3,6% más de visitantes que en junio de 2019, lo que ratifica que el primer semestre ha mejorado ya al de 2019 en un 2,2%. Y es especialmente relevante la recuperación del turismo internacional, que aumenta un 1,3% respecto al primer semestre del 2019. A esto se suma también el incremento de un 2,8% del turismo nacional. Tenemos por ello el convencimiento de que este va a ser un verano muy positivo para el turismo en Euskadi. Y ya éramos conscientes de que este 2022 iba a ser clave para la industria turística tras la crisis originada por la pandemia y por ello hemos trabajado para buscar nuevas vías y fórmulas para impulsar con una promoción de nuestro destino lo más eficaz posible. En este sentido, para estos primeros meses del año hemos planteado una campaña con nuevos formatos y vías de impacto promocional. A través de la colaboración con Tour España desplegamos estrategias de marketing cooperativo con Expedia y TripAdvisor para alinear nuestros recursos para una promoción más optimizada, consiguiendo mejores impactos en todos los canales digitales y logrando tener así una mayor presencia online. De esta forma, el destino Euskadi triplica el impacto de su inversión. El tráfico se deriva a la landing page de turismo y, muy importante, se genera inteligencia turística avanzada. Incluirá información sobre las ventas generadas a través de la campaña y las tendencias de búsquedas del destino. Y es que este es un elemento clave en el retorno de esta tipología de campañas. No solo conseguimos llegar a un mayor número de visitantes en campañas digitales muy completas. Además, a través de los medios y conocimientos digitales de las plataformas, obtenemos importantes datos sobre la tipología de visitantes que nos buscan o encuentran, también de sus intereses, su modo de acceder a la información o sus preferencias. Datos que incorporamos a nuestro sistema de inteligencia turística para seguir mejorando y avanzando en el diseño de nuestras campañas, optimizando nuestros recursos a la hora de diseñarlos y contribuyendo, en definitiva, a reforzar nuestra estrategia de turismo sostenible. ¿Y por qué explico todo esto? Porque precisamente una gran parte de nuestra labor para apoyar al sector como Departamento de Turismo es la atracción de visitantes, de personas deseosas de conocer y vivir experiencias en Euskadi. Personas que buscamos a través de estos mecanismos y que una vez llegan a Euskadi se encuentran con lo que estamos hoy aquí, con oficinas de turismo, como uno de sus primeros anfitriones, junto con los propios alojamientos, que hoy estáis aquí muchos representados, para ofrecerles toda la información y adaptarse a sus gustos y también a sus necesidades. Y es ahí donde la labor de las oficinas de turismo se convierte en un importante elemento. A través del trato con el visitante descubren sus preferencias, se anticipan a sus deseos, sabiendo cuál es la mejor oferta turística para él o sorprendiéndolo con recursos que no estaban acostumbrados a encontrar. Y no debemos infravalorar lo que supone, porque la satisfacción de los turistas implica impulsar nuevas visitas. Como indica nuestro estudio sobre el comportamiento de los turistas en Euskadi, de Ibiltur, el 62% de los turistas que acuden a Euskadi lo hacen por recomendaciones del entorno próximo. De ahí que hacerles vivir una experiencia positiva sea fundamental para que se conviertan en nuestros mejores embajadores. Y sin duda, conseguimos que quienes visitan Euskadi quieran repetir. Prácticamente el 90% de los turistas que nos visitan valoran muy positivamente Euskadi como destino turístico, así como la calidad del destino y el trato recibido, en comparación con otros destinos que conocen. Y casi el 100% lo recomendaría a personas cercanas, además de que contamos con una alta tasa de fidelización. Y esto se debe a muchos factores. Primero, a la profesionalidad de nuestro sector, al buen hacer de las oficinas de turismo, a la calidad de nuestros recursos, a la riqueza y a la variedad de nuestra oferta. Elementos que desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo seguiremos impulsando, no solo promocionando el destino, sino promoviendo la competitividad del sector, diversificando la oferta y reforzando nuestra estrategia de turismo sostenible. Adentrarse en una oficina como esta, renovada, con profesionales preparados para atender a quien necesite cualquier información, es ofrecer ya el primer momento de esa imagen de Euskadi con un sector sólido, con una oferta variada y con un espíritu hospitalario.
Si en este primer semestre la Oficina de Turismo de Lekeitio atendía a más de 4.400 personas, estoy seguro de que con su nuevo enclave recibirá muchas más visitas y seguirá siendo un nexo entre nuestros visitantes para que se lleven, como siempre, la mejor imagen de nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno, les recordamos que es la nueva oficina de información turística que se ha abierto en Lekeitio. Todo esto para los que acudan allí. Nos quedamos en Vizcaya en esta ocasión con un tema bastante menos amable que hace referencia a Leioa, porque ha ingresado en prisión el presunto autor de varias agresiones sexuales en Leioa. La investigación de la Ertzaintza ha permitido esclarecer agresiones, como les decimos, sexuales cometidas en Leioa en el año 2015 y en el 2017. Se trata de un hombre, un varón de 49 años de edad, residente en Vizcaya, no especifica cuál es su localidad de domiciliado. Era detenido el martes, puesto a disposición del juzgado de Guecho, y ayer se decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza. Como decimos, acusado de ser el autor de 2 agresiones sexuales en la zona de Ondiz, en Leioa, en el año 2015 y en el año 2017 sobre una mujer y una menor respectivamente, y en ambos casos existían muestras de semen que fueron analizadas y que arrojaron como resultado las coincidencias entre ambas. Durante todos estos años, los agentes de la Ertzaintza, continúa la nota oficial, han investigado a más de una decena de sospechosos con características físicas similares a las proporcionadas por las víctimas. El pasado día 17 de junio se advirtió una detención realizada por agentes de la Ertzain-Etxea de Erandio por un presunto delito de atocamiento sobre una menor de edad, y se vio que coincidía también en los rasgos con esta persona. Además, los agentes, conocedores también, continúa la nota, el caso del agresor sexual en serie, pensaron en él como sospechoso, entraron en su vivienda con el pertinente permiso, registraron el piso, el vehículo y han obtenido evidencias de que pudiera estar relacionado con las agresiones. Como decimos, el martes fue detenido y ayer entró en prisión. Continúan, por otra parte, las investigaciones de la Ertzaintza para determinar si además puede ser autor de otros casos que todavía no se le haya relacionado. Bueno, como les decimos, esta es la nota, o sea, no es nota amable, pero la buena noticia es que ha sido detenido. Y seguimos ahora en Guipúzcoa, porque el Gobierno vasco y la Diputación han firmado un convenio que va a impulsar, en concreto en Pasaya, un centro de referencia en envejecimiento y dependencia. Va a destinar a este proyecto el Departamento del Gobierno vasco casi 3 millones de euros. Va a ser impulsado a través de Adinberri Fundació. Contará entre sus instalaciones con una nueva residencia de mayores, un centro de día, apartamentos tutelados y una unidad de I+D ligada al envejecimiento. El convenio se enmarca en el programa Berpiztu para la reactivación económica y el empleo de Euskadi. Ahí vemos a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a Beatriz Artolazábal, que además dice que una de las principales acciones contempladas en este acuerdo suscrito que están ahí firmando es el pilotaje de un programa de teleasistencia predictiva que se adelantará a las necesidades de las personas usuarias y que va a suponer un paso adelante en la teleasistencia avanzada, lo que en la actualidad se ofrece a través del servicio Betion, de la medalla roja, del botón rojo. Esta Pasaya RILAB nos brinda un escenario más que propicio para el pilotaje de un programa de teleasistencia predictiva. La teleasistencia predictiva utilizará las nuevas tecnologías y las herramientas del mundo del Big Data. Una teleasistencia que se adelantará a las necesidades que las personas usuarias tienen,
que supondrá un paso hacia adelante en la teleasistencia avanzada, ya que las personas queremos vivir en nuestro hogar. Nuestra común estrategia trata de maximizar el potencial de innovación al servicio del envejecimiento saludable, la excelencia del sistema sociosanitario y la competitividad de la industria en este ámbito. Un nuevo modelo que ya está permitiendo la generación de un ecosistema local de cuidados sociosanitarios del que participan instituciones, agentes sociales y, como no, la propia ciudadanía. Un modelo que nos permita construir conjuntamente políticas públicas con valor añadido para el conjunto del territorio, desde un modelo de gobernanza colaborativa y de aprendizaje a través de la experiencia compartida. Trabajaremos, por tanto, en la intervención personalizada en ámbitos como el de la alimentación, la actividad física, la estimulación cognitiva o las relaciones sociales y comunitarias. Y el objetivo es crear programas de intervención personalizada orientados a fomentar el envejecimiento activo. En definitiva, llegar a tener una vida plena independientemente de la edad que tengamos. Resulta esencial, por tanto, identificar y responder a los retos sociales y económicos asociados al envejecimiento de la población. Y al hacerlo lo tenemos que ver en clave de oportunidad. Nos ocupamos a continuación de cuestiones de interés general que todos debemos conocer, pero que muchas veces se nos olvida aplicar. Es el caso del cuidado de los ojos. Durante todo el año, pero especialmente ahora, por el tema del sol, por el tema de los baños en las piscinas y en las playas. Y por eso acudimos al director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, a Juan Durán, para recibir esas recomendaciones. Arratsaldeon, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Somos conscientes de que debemos cuidar los ojos, especialmente ahora en verano? El verano es diferente en muchos sentidos al resto del año. Por un lado, hacemos más actividades al aire libre, hacemos una vida más desordenada, hacemos más deporte, riesgo de golpes, traumatismo. Entonces, todo esto puede incidir en que el cuidado de los ojos no es el adecuado. Rompemos, digamos, nuestras rutinas y estamos expuestos a más agresiones desde las aguas, más sol, sequedad, aire acondicionado, traumas deportivos y de otro tipo. Entonces, sí, el verano tiene sus connotaciones dentro del cuidado de los ojos, claro. Entiendo que la primera recomendación debe ser la de usar gafas de sol. Sí, la gafa de sol tiene mucho sentido por varias razones. Primero, porque igual que la piel, yo siempre digo que los ojos son una parte de la piel, biológicamente tiene partes de la piel. Entonces hay que tener cuidado con la entrada de excesivos rayos solares en el ojo. Entonces la gafa de sol es útil. Se saben unas enfermedades que están relacionadas con el exceso de sol. Hay un desgaste de la retina, puede ser por un lado, aparte de la molestia subjetiva que nos pueda provocar el exceso de sol. Pero también hay algunas keratitis y otros problemas que pueden estar relacionados, como digo, con el sol. Entonces, por un lado, proteger los ojos del exceso de sol, no del sol, pero del exceso, sobre todo de luz. Luego, por otro lado, la gafa de sol tiene un componente protector físico. Si vamos a practicar algunos deportes, sobre todo, por ejemplo, uno que yo hago mucho, que es el monte, pues llevar una gafa de sol nos protege también de traumatismos, de ramas, de algunos golpes, de insectos también que pueden entrarnos en el ojo, y entonces la gafa de sol tiene ese doble efecto, aparte del estético, que eso ya va con cada uno, ¿no? Sí, pero aparte del tema de que pasamos más horas al aire libre en verano, y por lo tanto recibimos más dosis de ese sol que no nos beneficia tampoco para los ojos, está el tema de los baños en las piscinas y los baños en la playa. En la playa el agua de mar y en la piscina el agua con cloro. ¿Cuál es peor para nuestros ojos? Y en este caso, ¿debemos usar gafas de buceo? Hombre, ambos medios, la piscina y el agua de mar, son medios que no son los naturales en los que está el ojo.
no son normalmente más que irritantes, es decir, vemos con frecuencia, a nosotros nos puede pasar, pero vemos con niños que están muchas horas en el agua, sobre todo en la piscina, que acaban con los ojos muy irritados. El agua de la piscina, el cloro es tóxico, es necesario, pero es tóxico y entonces hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en personas que tienen tendencia a tener ya pues, conjuntivitis, que tienen alergias, que tienen ojo seco, etc. Entonces sí hay que extremar algo de cuidado. Sí es recomendable también usar gafas de buceo. Una cosa es meterte unos segundos en el agua, nadar un rato, que realmente el tiempo de exposición a esas aguas es mínimo, pero cuando vamos a estar mucho rato, la gafa es protectora y es altamente positiva, nos va a proteger mucho. Quiero hacer también aquí una incidencia en personas operadas recientemente o en personas, sobre todo, que utilizan lentillas. Personas que usan lentillas con frecuencia, aunque no deben nadar con lentillas, es muy difícil, ¿no? El decir, no, quítese la lentilla, nada, luego se la pone, la gafa, etc. Es complicado, ¿no? No hay que ser tan estricto en esto. Pero creo que estas personas debieran tener mucho más unas gafas de buceo cuando meten los ojos dentro del agua, porque aparte de que puede haber una contaminación, aparte de esto, que puede haber en piscinas contaminación de algunos gérmenes que pueden ser muy agresivos, sobre todo en usuarios de lentilla, y esto hay que tenerlo en consideración. Es decir, sobre todo usuarios de lentillas, gente que tiene tendencia a conjuntivitis, ojo seco, etc., tienen que extremar el cuidado y no estar mucho tiempo o estar el mínimo si es que tiene que estar algo en contacto con el agua. Me quedo con ese primer mensaje. Las personas que usan lentillas, nada de bañarse con ellas puestas. Bueno, estrictamente, como digo, debiera ser así, pero se hace difícil. Una persona muy miope es amputarle, ¿no? Es dejarle muy limitado, ¿no? Entonces, si quieren usar lentillas, que lo hagan con cuidado y entonces que extremen esa medida de contacto, mínima medida de contacto con el agua. Pero si se las quitan, mejor, por supuesto. Eso sería lo ideal. Pero bueno, vamos a ser realistas y pongamos que con que usen unas gafas y se protejan del agua puede ser suficiente. Siempre decimos, a la hora de tomar el sol, que la piel tiene memoria. ¿Los ojos también tienen memoria? Claro, el ojo... Bueno, hay muchas razones. El sol... los efectos del sol sobre el ojo sería muy largo de contar, porque en el ojo hay unos detectores, unas células que detectan la luz ultravioleta y afectan el ritmo circadiano, es decir, lo que es el ritmo de la vigilia, el dormir, etc. Entonces, los ojos tienen mucho que ver en todo el ritmo circadiano. Por otro lado, el epitelio pigmentario de la retina, que es el que absorbe la luz, tiene un metabolismo muy alto, altísimo. Es una célula súper activa y si le sometemos a mucha cantidad de luz, pues hay como un agotamiento de esas células y ese agotamiento de las células pues, puede dar lugar a problemas como es la degeneración macular. Entonces sí que hay un cierto grado de memoria. Hay una incidencia importante de lo que es la luz en los ojos que afecta no solo a la visión, sino que afecta incluso a nuestro ritmo de vida. Le he escuchado, doctor, que consecuencias del exceso de sol en los ojos pueden ser irritación, conjuntivitis, ojos secos, no más graves, ¿no? Hablo de glaucoma, es para no asustarme. No, son normalmente la inmensa mayoría de problemas de los que estamos hablando en contacto con el agua van a ser irritaciones, molestias, ojo rojo, ojo molesto, picor, sensación de sequedad, etc. No, afortunadamente, no tienen consecuencias graves, sencillamente es una molestia pasajera que debe mejorar, y eso también es una recomendación, con el uso de lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales no son sueros, tienen unos componentes mucho más adecuados para instilar en el ojo, y cuando una persona se baña y tiene los ojos irritados con sensación de sequedad, como que le raspan los ojos, la lágrima artificial le va a aliviar, y el frío en general va a aliviar. Es decir, esa persona que tiene los ojos muy rojos y molestos
Simplemente si se pone una toalla impregnada, humedecida con agua de la nevera, fría en los ojos, eso le va a aliviar mucho. El frío alivia mucho las molestias oculares. Es verdad, estas lágrimas artificiales, esta toalla que acaba de comentarnos, fría de la nevera, pero hasta ahí llega el autodiagnóstico. Quiero decir que el tema de usar colirios por nuestra cuenta y como todos somos un poquito médicos, pues ahora me doy colirio. Bueno, si es una irritación y es pasajera y ya una persona sabe que la tiene cada vez que está en la piscina, pues tiene que tener un poquito de precaución y utilizar esa lágrima artificial y mejorarle. Quizá el síntoma importante que nos debe llevar, sin duda, cuanto antes al médico, es el dolor en el ojo. Normalmente ya cuando hay dolor en el ojo existe ya una úlcera corneal o existe ya alguna alteración más grave, que ya no es una irritación, una sensación de sequedad, sino que ya cuando pasa el síntoma a dolor, eso es señal de que puede haber algo serio en el ojo y entonces sí que hay que mirarse cuanto antes. Efectivamente, acudir al médico, que es lo más importante. Todas estas recomendaciones, doctor, deben ampliarse, amplificarse en el caso de los niños. Sí, los niños aguantan más, pero también están más expuestos. El niño tiene más capacidad, tiene más defensas, por así decirlo, ante una infección o ante un ambiente externo. Tiene más cantidad de lágrimas, tiene los tejidos más resistentes en general. Pero también los niños son los que más pasan en el agua, los que más expuestos están a juegan con cosas que no deben, pues lo de los palos y esas cosas que siempre decimos, y vemos entonces un porcentaje de traumatismos en niños que puede ser grave. Entonces los niños, como digo, resisten más, pero también por la inconsciencia lógica de los niños, tienen más exposición a factores de riesgo que pueden dar lugar a problemas en los ojos que en caso de traumatismo pueden ser incluso muy graves. En su experiencia diaria, ¿está notando un mayor incremento de personas, de pacientes que acuden ahora a la clínica como consecuencia pues, de esta ola de calor incluso, pero bueno, de este exceso de sol? No demasiado. Yo diría que estos años han sido muy especiales por la época COVID, con el uso de mascarillas, con otra serie pues ha habido más uso de ordenador, también los ojos se secan más. Entonces llevamos 2 años muy diferentes a lo que suele ser habitual en cuanto a las urgencias. Una urgencia muy frecuente es el orzuelo, la infección del párpado, las blefaritis, las inflamaciones de los párpados, que estamos viendo en estos últimos años en esta época COVID. Probablemente se pueda agravar algo con el verano, con todas estas exposiciones de las que estoy hablando, pero no sabría decir cómo está esta conjunción COVID, mascarilla, verano, pues cómo qué es lo que va a representar realmente. Pero sí es cierto que en general pues vemos más conjuntivitis alérgicas, desde luego. Luego otra cosa que no he mencionado, pero que tiene importancia, es el aumento de desprendimientos de retina en la época estival. Por una serie de razones que ahora no viene a caso explicar, se producen unas mayores tracciones sobre la retina, sobre la retina, y entonces la retina se puede desprender. De ahí que en épocas de mucho sol haya aumento de desprendimientos de retina. Ahí ya digamos que es otra patología que sí es grave, sobre todo en personas miopes, si ven que se les pone una tela por delante, que ven chispazos de luz sin ningún tipo de causa aparente, pues eso sí que se tienen que mirar porque puede haber riesgo de desprendimiento de retina y cuanto antes se detecte y se ponga solución mejor. ¿Un desprendimiento de retina no tratado puede llevar a la ceguera? Absolutamente, claro. Es más, un desprendimiento de retina, si no se trata, probablemente lleve a la ceguera, salvo algunos casos que son más o menos autolimitados, inferiores, etcétera, pero un desprendimiento de retina, en principio, puede llevar a la ceguera si no se trata con relativa prontitud. Ha citado lo del orzuelo y yo me estaba sonriendo. Esto de la llave al aire o poniendo ahí la repisa en la ventana y pasarte la llave por el ojo, ¿esto cura un orzuelo?
Bueno, el orzuelo es un grano. Entonces, si es muy inicial, un poco de calor para disolver un poco el contenido, que ese pus se disuelva un poco más, y un poco de masaje, hacer un poco de masaje puede que se rompa el tapón de la glandulita que está infectada y se libere. Entonces, en un momento muy precoz pudiera solucionarse un orzuelo de esa forma. Pero es una zona muy dolorosa y la gente, pues, hombre, el apretarlo no es lo que más le apetece. El frío, por otro lado, es algo que reduce la inflamación. Cuando uno tiene un orzuelo, todo el párpado se inflama, es como una esponja, entonces todo se inflama. Entonces, por otro lado, el frío lo que hace es reducir esa inflamación general del párpado. Entonces, jugando con el frío y el calor de forma adecuada, podemos mejorar la situación de un orzuelo, sobre todo al principio. Una vez que se ha instaurado y eso ya no se libera ese pus de dentro de la glándula, lo que hay que hacer es una pomada con antibiótico y un antiinflamatorio también, y en algunas ocasiones también hay que dar antibióticos por boca, porque las infecciones a veces son bastante agresivas. Así que, ojo, cuidado con los ojos durante todo el año, pero especialmente en verano. Doctor Juan Durán, muchísimas gracias. Que tenga mucho trabajo por una parte y poco trabajo por otra. Yo no sé qué desearle para este verano. Yo creo que la semana que viene tendré muy poco trabajo porque no estaré disponible. Creo que hay que tomarse unas vacaciones, todos hay que tomarnos unas vacaciones, sobre todo después de estos años tan complicados que hemos tenido. Es verdad que todo vuelva a la normalidad y es que yo creo que hace falta también unos días para descansar y cambiar nuestros hábitos. Hablábamos con Juan Durán, el director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, con esas recomendaciones, esos consejos. Así que cuando salgan a la calle, que es igual, que vayan a la playa, al monte, a dar un paseo, pero si van a estar al sol, gafas, y si usan una gorra también, mejor que mejor, no solo por los ojos, pero también por la cabeza. Estos son los consejos de un doctor médico. Ahora nos vamos con otra doctora, en esta ocasión es de Derechos Humanos. Ella se llama Marije Goicoechea y nos explica cómo vemos en la sociedad a las personas mayores, cómo ellos han cambiado o qué papel juegan en la sociedad. Es una de las entrevistas, la de esta doctora de Derechos Humanos, que nos ofrece Bebeka Sasoiko, y con ella nosotros les vamos a dejar. Mañana será viernes, aprovecho para despedirme porque mañana les espero puntuales aquí en nuestra cita con el magazine informativo. Un beso muy fuerte. Escuchen las opiniones y recomendaciones de Marije Goicoechea. Bueno, pues yo creo que es un tópico ya de decir, pero yo las veo así, las veo muy diferentes. La verdad es que me cuesta mucho encontrar una sola definición para las personas mayores, porque veo que hay personas mayores muy formadas, con muchísima capacidad de aportar cosas, algunas otras necesitan muchos apoyos, algunas son personas que son el sostén de su familia, otras, sin embargo, pues son personas que tienen que ser cuidadas por su familia. La verdad es que si algo diría a las personas mayores, diría que son muy diferentes unas de otras. A ver, yo creo que ahora ya empezamos a vislumbrar que entre las personas mayores ya nos hemos educado, digo nos, porque yo tengo 61 años ya, bueno, pues en códigos morales distintos. Yo me dedico a la ética y ya se empieza a percibir que ya no todas las personas mayores entendemos que están bien y mal las mismas cosas. Todavía quizá las más mayores, las que tienen a partir de 80 años, pues todavía la mayoría de ellas siguen el código moral del humanismo cristiano y ahí quizá todavía se percibe menos ese cambio. Pero yo creo que ya en todas las que estamos en la franja de los 60 a los 75, yo creo que ya somos personas mayores con muchísimas capacidades para aportar. El problema es que no lo estamos aportando. O sea, no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo, pero sin embargo, siendo conscientes de que podríamos aportar incluso
en todo lo que tiene que ver con estrategias políticas, de gestión, etcétera, la realidad es que yo no encuentro que las personas mayores están en lugares de influencia o de poder, ¿no? Y eso me preocupa un poco. Ese es el tema. O sea, las personas mayores se entienden mayoritariamente por los responsables sociales, sociopolíticos, o bien como un colectivo reivindicativo o bien con un colectivo que consume pasivamente recursos o prestaciones. Pero sin embargo todo lo que es la aportación en positivo desde la ciudadanía activa, o sea, todavía yo creo que nuestra sociedad no está tan preparada como estamos las personas mayores. O sea, yo creo que las estructuras sociales todavía no han cambiado para las personas mayores que llegamos. En algunas sí, porque algunas se han situado como meros consumidores y yo creo que esto es peligroso para cualquier sociedad. Cuando hay personas que pueden aportar y se sitúan en el consumir, pues es peligroso porque la sociedad se empobrece. Y otras, pues porque se han colocado en este papel reivindicativo y no en el papel corresponsable. Entonces yo sí que creo que tiene algunos peligros. Yo confío en que como las personas mayores que ahora estamos entre los 60 y los 75, hemos ido cambiando todas las estructuras por donde hemos ido pasando, pues yo confío en que también cambiemos las estructuras sociales para una población que tiene más edad. Yo creo que lo vamos a hacer, pero sí que me parece que estamos en un punto de riesgo. Pues mira, yo creo que mucho más del que aparece. O sea, yo creo que las personas mayores aportamos a las familias muchísimas horas de cuidado, incluso muchísima sostén, seguridad económica, incluso sostén emocional, pero luego aparentemente los mensajes son pues la típica familia monoparental o heterogénea, pero de padres e hijos, de dos generaciones. Lo cual yo creo que no es verdad. Yo tengo la impresión de que la imagen va por un lado, la imagen de familia, la diversidad de familias se está dando, monoparentales, familias, bueno, pues de personas con orientaciones sexuales diferentes, pero sin embargo siguen sin incorporarse las personas mayores a ese ideario de familia o a ese perfil de familia, cuando en realidad yo creo que la aportación que estamos haciendo es muy relevante. Ya no digo solamente la aportación económica, sino de sostén emocional, de capacidad de mantener unida a la familia, de organización, de eventos conjuntos. Bueno, yo me atrevería a decir que incluso personas mayores muy dependientes, que están en una residencia, son las que mantienen unidas la familia. Porque la familia se mantiene unida para cuidar o visitar a la persona mayor. O sea, que quiero decir que a veces el sostén, el hilo que sostiene la red familiar, muchísimas veces es una persona mayor. A ver, primero yo creo que las propias personas mayores tenemos que quitar el miedo a ser mayores. Yo lo entiendo, porque la verdad es que ha habido un estigma tan fuerte que ha generado una discriminación por edad tan fuerte que yo entiendo que las propias personas mayores no nos identificamos con ser mayores, con lo cual eso es lo primero, decir, bueno, a ver, o sea, un niño se identifica siendo niño, un joven se identifica siendo joven, o sea, bueno, eso es lo primero, ¿no? Entiendo, comprendo que a nadie le gusta identificarse con algo que puede suponer una discriminación. Después, asumir la responsabilidad sobre nuestra propia vida. Bueno, yo creo que esa es una cuestión importante, o sea, en principio yo tengo 61 años, en principio tengo 21 años por delante, ¿qué voy a hacer? Y luego, en segundo lugar, ¿cuál es mi responsabilidad con esta sociedad en esos 20 años? Ya ninguna, porque ya he acabado de trabajar, o sea, no tengo ninguna responsabilidad. Pues yo no lo entiendo así, ¿no? Yo creo que esas tres cuestiones, quizá la primera sí que es una cuestión que depende de toda la sociedad,
Pero la segunda y la tercera, o sea, la responsabilidad con mi vida y la responsabilidad con aportar, creo que nos toca a nosotros y a nosotras. O sea, creo que tenemos que salir un poquito de no sé, de esta posición reivindicativa, como si fuéramos jóvenes reivindicando futuro, porque, bueno, tenemos un montón de capacidades, igual toca también asumir responsabilidades, digo, ¿no? Tampoco muchas, porque igual no tenemos mucha fuerza, pero, bueno, pues yo sí que creo que algunas, creo que sí, ¿no? Y tampoco, yo creo que no se trata tampoco de colocarse en una posición de pataleta, sino también de colaboración, ¿no? O sea, yo ya sé que tenemos un problema intergeneracional, que se ha roto el pacto, ¿vale? Pero cuando se separa una pareja se suele decir que el 50% es de cada lado, ¿no? O sea, quiero decir que igual también algo tenemos que hacer nosotros para que el pacto se reconstituya, ¿no? No todo, obviamente, no se trata de que nosotros cedamos todo, pero bueno, sí también de asumir, bueno, qué podemos aportar, ¿no?, a los jóvenes hoy, porque igual podemos aportarles algo y no solo pedirles cosas, ¿no?